Grupo A de la especialidad de alimentos. Anguiano Franco, 2 actividades las entregó antes de su horario de clase, 2 actividades fuera de su horario de clase, solamente 2 con calificación aprobatoria, promedio de 3.7, tiene el 5 de calificación. Anguiano Albarrán no entregó ninguna actividad. Barrón Mondragón, 2 actividades antes de su horario de clase, 2 actividades fuera de su horario de clase, solamente 1, 2, 3 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.5, tiene el 7 de calificación. Casas León, todas las actividades dentro de su horario de clase, 3 con calificación reprobatoria, promedio de 7.3, se queda en 7 de calificación, más un punto adicional por sus participaciones, sube al 8 de calificación. Castillo Pérez, 2 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, todas con calificación aprobatoria, promedio de 8.6, suban 9 de calificación, felicidades. Castillo Vergara, 2 actividades fuera de su horario de clase, 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 7.6, sube a 8 de calificación. Cataño Garay no entregó ninguna actividad. Contreras Cruz, 3 actividades no las entregó, el resto dentro de su horario de clase, 2 con calificación aprobatoria, solamente 1 con calificación aprobatoria, promedio de 3.4, tiene 5 de calificación. De la Rosa Hernández, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente 1 con calificación reprobatoria, promedio de 7.8 que sube a 8 de calificación. Díaz González, todas las actividades fuera de su horario de clase, todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6 de calificación. Domínguez, todas las actividades dentro de su horario de clase, 3 con calificación reprobatoria, promedio de 6.9, sube a 7 de calificación. Encarnación, solamente 1 actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, 2 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 8.1, tiene el 8 de calificación. Flores Prado, 2 actividades fuera de su horario de clase, 1 antes de su horario de clase, solamente 1, 2 actividades con calificación aprobatoria, promedio de 6.8, sube a 7 de calificación. Galicia Chávez, todas las actividades dentro de su horario de clase, solamente 1 con calificación reprobatoria, promedio de 7.2, más un punto por sus participaciones, sube a 8 de calificación, felicidades. Granados Molina no entregó ninguna actividad. Hernández Martínez, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 7.5 que sube al 8 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 9 de calificación, felicidades. Hernández Tobar no entregó ninguna actividad. Ibarra, 1 actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo solamente 1 actividad con calificación aprobatoria, promedio de 6.7 que sube a 7 de calificación. Jiménez Carrasco no entregó ninguna actividad. López Banda, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 4.9, tiene el 5 de calificación. López Hernández, 3 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario de clase, sin embargo 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.9, sube a 7 de calificación. Luna Delgado, todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo 1, 2, 3 actividades con calificación reprobatoria, promedio de 6.9 que sube a 7 de calificación, más un punto por sus participaciones, tiene el 8 de calificación, felicidades. Luna Martínez, 1 actividad fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo solamente 1 actividad con calificación aprobatoria, promedio de 6.5 que sube a 7 de calificación. Martínez Molina, 3 actividades fuera de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo solamente 1 actividad con calificación aprobatoria, promedio de 6.8 que sube a 7 de calificación.
Mesa Cruz, una actividad antes de su horario de clase, el resto dentro de su horario, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 5.5 que sube a 6 de calificación. Morales Rodríguez no entregó ninguna actividad. Mosco Espinosa no entregó ninguna actividad. Nazario González no entregó ninguna actividad. Pérez no entregó ninguna actividad. Pintor Domínguez no entregó ninguna actividad. Ponce Hurtado todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 6.5 que suba a 7 de calificación. Reyes Rangel todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo todas con calificación reprobatoria, promedio de 4.5 que sube a 5, se le dio un punto adicional por sus participaciones, tiene el 6 de calificación. Rosas Martínez no entregó ninguna actividad. Salgado Martínez no entregó ninguna actividad. Sánchez Espinosa 3 actividades dentro de su horario de clase, el resto no las entregó, solamente una con calificación aprobatoria, promedio de 2.9, se le dio el 5 de calificación. Sánchez Rivera no entregó ninguna actividad. Sánchez Rivera Itzia no entregó ninguna actividad. Santos Soria solamente una actividad dentro de su horario de clase, 2 fuera de su horario de clase, 3 actividades no entregó, promedio de 4.7, se le dio el 5 de calificación. Suárez Palma todas las actividades las entregó fuera de su horario de clase, sin embargo todas con calificación aprobatoria, promedio de 9.0, tiene el 9 de calificación. Vázquez Bonilla todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente 2 con calificación aprobatoria, promedio de 7.5 que sube al 8 de calificación. Yáñez Nava todas las actividades dentro de su horario de clase, sin embargo solamente una con calificación aprobatoria, promedio de 6.1, tiene el 6 de calificación. Estos son los promedios del segundo A de la especialidad de alimentos. Mucho éxito en sus evaluaciones.